Muy buenas noches con todos. Una vez más, muchas gracias por estar aquí, por su participación en esta segunda conferencia, el ciclo de conferencias La Gestión Pública del Bicentenario. El día de hoy, como ya saben, estamos contando con la participación de nuestra docente, la magíster Gisela Sánchez, que ya nos está acompañando. Y bueno, ella es especialista en todo lo que es contrataciones del Estado, así que si te interesa este tema, si sientes de que puede aportar mucho en tu campo laboral, pues te invito a que lo sigas compartiendo, a que más personas se sumen para que así puedan enriquecer sus conocimientos y puedan aplicarlo en el ámbito laboral. Entonces, el día de hoy, antes de comenzar, quería hacer una pequeña presentación que seguramente los que estuvieron en la sesión anterior ya la vieron, pero para las nuevas personas que se suman, el día de hoy quiero mostrarles la presentación de nuestra institución académica, que es IDEA. Mientras tanto, mientras hago la presentación, me gustaría que los que se van sumando me comenten desde dónde nos están viendo, si están desde Lima, de provincia, tal vez desde qué cargo son o dónde están trabajando, porque nos gustaría conocerlos un poquito más y así poder ser parte de esta comunidad que se está fortaleciendo, ¿no? Entonces, bueno, les presento, ¿no? Nosotros somos el Instituto de Desarrollo Gubernamental y Jurídico. Asimismo, somos una institución, es un centro de formación que está comprometido con el verdadero aprendizaje del servidor público o del funcionario público y ofrecemos programas de capacitación bastante completos, integrales, con un seguimiento continuo de estos profesionales a través del área académica y de nuestros docentes con quienes tenemos una excelente relación profesional, académica y también de amistad. ¿Quiénes somos? Nuestro equipo está conformado principalmente por Víctor Vargas Espejo, quien es nuestro director académico, y es la persona que se ha encargado de elaborar todo el plan de estudios de cada programa en conjunto con los docentes que lo dictan. De esta manera podemos darle un enfoque bastante integral, moderno, innovador y que también sea muy estratégico, actualizado a las nuevas exigencias del Estado. Él ha sido presidente del Consejo Directivo y director nacional de seguimiento y evaluación de este plan, así que pueden tener total confianza de que los programas a los cuales ustedes están llevando o podrían llevar con nosotros es de una rigurosidad académica. Asimismo, también contamos con Jan Villanueva, él es nuestro coordinador docente y también se encarga de la parte de la gestión de los alumnos, ¿no? Entonces, él, muchos tal vez nuestros alumnos que ya forman parte de IDEG, lo conocen, han estado en contacto con él, Gisela Sánchez también, y se encarga de poder convocar a docentes que estén capacitados con lo último, como Gisela Sánchez, como fue anteriormente con Solange Pérez, ¿no? Y así con nuevos docentes que se sumen a esta nueva visión, a este propósito que estamos buscando en IDEG. Y bueno, mi persona, que es la directora de comunicaciones y marketing, que me encargo de poder hacer la difusión, la imagen institucional de la empresa y así poder llegar a cada vez más personas. ¿Sí? Veo que por ahí me están escribiendo de muchos lugares, me encanta saberlo, desde Cusco, muy buenas noches, Gelma, les pido por favor de que las personas pongan su nombre completo en su perfil para así poder corroborar su asistencia y que, bueno, si desean más adelante una constancia certificación, podamos realizarlo. Bueno, continúo. ¿Cuál es nuestra promesa? Nosotros queremos, como ya lo mencioné, garantizar una excelencia académica, con enfoque a resultados y una visión transformadora. Es decir, que nuestros alumnos no solamente se capaciten con conocimientos teóricos, que son esenciales y que el docente garantiza que lo tiene, sino además promover que este alumno salga con una visión de transformación en el sector público, sobre todo hoy en día que tanto se necesita, que tanto requiere un cambio en la administración pública y requiere servidores públicos capacitados con ese enfoque, con un enfoque diferente. Asimismo, también hacemos uso de herramientas digitales modernas, fáciles, de fácil acceso, para que sí puedan ustedes, podemos adaptarnos a su ritmo de trabajo, a su ritmo de estudio también, y no se les haga muy complicado y puedan manejarlo fácilmente. Por eso que nuestros videos, si se van a ver o si ven nuestra sesión gratuita, tal vez que tenemos, van a ver que son videos muy cortos de 15, 20 minutos, en donde se hace mucho más fácil el aprendizaje y también la interacción con el docente a través de la plataforma.
¿Cuáles son los programas que manejamos? Tenemos gestión pública por resultados, planeamiento estratégico, gestión por procesos, tenemos también seguridad y salud en el trabajo y presupuesto público. Próximamente, ya para el mes de marzo, estamos lanzando 2 diplomados nuevos, uno para quincena y otro para fin de mes, que es contrataciones del Estado con Gisela Sánchez y de recursos humanos, que es con Gustavo Rico. Asimismo, contamos con 2 cursos, uno es el formulación del POI, muchos tal vez ya lo llevaron, y otros estándares y protocolos frente al COVID-19 que se complementa bastante bien con el de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué beneficios tienen ustedes ahora que están participando de esta conferencia? Bien, las personas que han participado en esta conferencia solo por participar ya cuentan con un 20% de descuento en cualquiera de nuestros programas, ¿sí? Recuerden que esto es un tiempo limitado y que el día lunes, es decir, el 1 de marzo, ya estamos iniciando un primer grupo. Les recomiendo que se matriculen los que están interesados porque en el mes de marzo es el mes de que más convocatorias se abren en el estado, entonces es muy importante que también puedan tener esa certificación dentro de su hoja de vida y así puedan postular con éxito. Descuentos corporativos, si ustedes cuentan con algún amigo, familiar, colega que desea sumarse o desean llevar tal vez 2 programas de nosotros, también tienen un descuento adicional del 10%. Y finalmente tienen ya el acceso a una primera sesión gratuita. Si tal vez quieren probar alguno de nuestros programas y bueno, que desean conocer nuestra metodología de estudio, pueden hacerlo al final de la sesión, les damos nos brindan su número de teléfono o los contactamos por WhatsApp corporativo y le podemos dar acceso a la primera sesión para que así puedan conocer nuestro material. Y bueno, eso es todo, ya que ahorita ya vamos a dar pase a nuestra docente. Ese es nuestro contacto, el correo de informe, nuestra página web y también el correo, perdón, el número del WhatsApp corporativo para que así nos puedan contactar y acceder a todos esos beneficios y promociones que les estoy mencionando. Ahora ya sin más que hablar, quiero presentar a la docente Gisela Sánchez Manzanares. Ella es jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica del Programa Subsectorial de Irrigaciones del MIDAGRI, conciliadora y árbitro en materia de contrataciones del Estado, abogada especialista en contratación estatal y magíster. Es miembro de la Comisión Consultora de Contrataciones del Estado del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, capacitadora certificada por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, es decir, la OCE. ¿Qué tal, profesora? Bienvenida, muy buenas noches. Profesora, ¿me escucha? Uy, parece que tuvimos un pequeño problema. Buenas noches, Priscila. Sí, hubo un pequeño desfase al momento de acomodar mis archivos y estoy con... Sí, ok. Bueno, en todo caso, te agradezco la invitación, agradezco a la institución académica por esta cortés ¿no? Invitación, gentil invitación a participar en el seminario del día de hoy. Y les doy la bienvenida, me alegro muchísimo de estar el día de hoy con ustedes en un contexto que resulta complicado, que lo estamos pasando ya desde marzo del año pasado, y que bueno, en todo caso, justamente el compartir un ámbito académico con un ámbito académico donde se evidencie que las personas, no obstante el contexto complicado que estamos pasando, sobre todo de dolor y de desazón por estas muestras de algunas autoridades que tienen un comportamiento absolutamente, ¿no? Irresponsable frente a lo que estamos pasando. A pesar de ello, apuesten todavía por la capacitación como la herramienta para salir adelante, ¿no? Digamos, esa evidencia de lo que estamos hechos la mayoría de peruanos realmente es un aliciente para nosotros los docentes y también para ustedes, porque el conocimiento es lo único
que va a permitir que nosotros salgamos adelante, que seamos diferentes de los demás en el sentido de poder compartir y conocer un poquito más y de ser generosos en socializar también lo que podamos conocer que haga, que genere que en el ámbito de la contratación estatal, desde la actuación como Estado y también desde, ¿no? Desde nuestro rol como proveedores podamos hacer mejor las cosas. Bien, no sé, Priscila, si iniciamos entonces. Claro, Voy a claro que sí. compartir. Perfecto. Muy bien, La dejo gracias. Voy a entonces para que... compartir. Ujú. Perfecto. Ok. Bien, entonces en el marco, señores, ¿no? De, digamos, de este correlato de presentaciones con miras a lo que es la gestión pública en este 2021, que es el bicentenario de nuestro hermoso país, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el impacto ¿no? del contexto de la emergencia sanitaria que generó un contexto de emergencia nacional para repeler, combatir, prevenir el COVID-19, ¿ok? Y su impacto, repito entonces, en lo que es la contratación estatal, esta subespecialidad que forma parte del sistema administrativo de abastecimiento y que le permite a las entidades proveerse de los bienes, servicios u obras que requiere para el cumplimiento de los fines públicos, ¿ok? Que tiene a su cargo y que digamos, se retribuyen hacia el proveedor con fondos públicos, ¿ok? Eh, Básicamente, este seminario va a abordar 3 puntos focales en específico, ¿no? ¿Cuál es el marco normativo en la actualidad que regula la contratación estatal? ¿Cuál ha sido el impacto de esta pandemia en las etapas que forman parte del proceso de contratación estatal, actos preparatorios, etapa selectiva y en la ejecución contractual, que es donde más impacto ha habido? Y finalmente, digamos, ¿a dónde vamos? ¿No? ¿Qué es lo que, digamos, se puede bosquejar de un contexto que sigue siendo bastante especial, ¿no? De un lado, tenemos cambios normativos que se han dado justamente para propiciar variaciones de la norma que permitan enfrentar, ¿no? Estas circunstancias que que estamos afrontando como Estado. De otro lado, tenemos un proyecto que el año pasado, el 4 de octubre, se publicó en el Diario Oficial del Peruano un proyecto, ¿no? de normativa que rige la cadena de abastecimiento público, que básicamente es el cómo las entidades gestionan sus compras. Eh, digamos, este año, el día 24 de febrero, ¿no? Que ha sido 26, 25, el jueves, se publicó una resolución ministerial, la 77, si no me equivoco, de la Dirección Especializada, ¿no? La Dirección General de Abastecimiento del MEF, creando un grupo de trabajo para justamente identificar las mejoras normativas que eran necesarias impulsar en esta materia y que tienen ya una fecha establecida de presentación de, digamos, de resultados, que es el 30 de abril. Al 30 de abril tienen que presentar un proyecto de mejoras, ¿no? normativas para el contexto, para el marco legal que tenemos en la actualidad. Tenemos el bicentenario, que es este año. Tenemos las elecciones, unos candidatos han abordado ya como parte de digamos, de sus planes de gobierno, una modificación a este marco normativo. Estamos en un contexto especial que nos obliga justamente a empoderarnos de lo que en este momento tenemos, no solamente como marco normativo, sino como el cómo se operativiza esta norma y qué impacto estamos generando, porque definitivamente todos estamos conscientes que hay mejoras que tenemos que implementar en este subsistema. Y creo que con eso empezamos y ese es el propósito de este seminario y de inyectarles un poquito a aquellos que de pronto no están, no forman parte del proceso de contratación estatal, inyectarles un poquito de ese bichito de la curiosidad porque esta especialidad realmente es fascinante. No es porque, digamos, haya decidido especializarme en esta materia, sino porque en realidad es una especialidad muy frondosa. No basta con conocer la ley, reglamento, directivas,
sino que, digamos, no, nadie puede señalar que conoce absolutamente todo lo que puede pasar en esta materia, en la ejecución de contratos que son absolutamente distintos uno de otro, a pesar que las genéricas sean, digamos, estén dentro de bienes, de servicios, de obras. Hay un sinfín de situaciones que pueden ocurrir respecto a las cuales el funcionario público tiene que ser capacitado, tener todas las herramientas para decidir, porque si no decides, no gestionas, y si no gestionas, en realidad no deberías formar parte del aparato estatal, ¿cierto? Y justamente esa capacidad de gestión, esa capacidad de decidir, ¿ok? A sabiendas que tienes que sustentar porque va a haber un control posterior, vas a tener que rendir cuentas, tienes un OSI, tienes la Contraloría, tienes una sociedad de auditoría externa que te anualmente va a realizar una auditoría, usualmente del orden financiero, pero aleatoriamente también va a pedir algunos expedientes de contratación para revisar. Entonces tienes que sustentar bien tu toma de decisión para estar completamente seguro que cuando te pidan comentarios, cuando te pidan que sustentes por qué decidiste en tal o cual sentido, vas a tener argumentos, ¿no? Vas a tener solvencia para poder explicarlo, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces, comenzamos, ¿ok? Bien, entonces, si hablamos de la evolución normativa del marco legal que regula la contratación estatal, en efecto, vemos en el tiempo, ¿no? Que una ley, ¿no? La 26850, denominada Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, con su reglamento, finalmente evolucionado, consolidado en un texto único ordenado, que también se reglamentó, evolucionó a nuestra anterior ley, ¿no? Que fue el decreto legislativo 17 y su reglamento, que estuvo vigente, esta última, la anterior, entiéndase, hasta el 8 de enero del año 2016. A partir del 9 de enero del año 2016, entró en vigencia la ley 3225, ¿ok? Todavía no teníamos texto único ordenado, ¿ok? A partir del 9 de enero entonces del 2016 tenemos como norma sustantiva la ley 3225. Tuvo modificaciones la ley, por supuesto, la primera y la segunda, ¿cierto? Luego de la segunda modificación, que en marzo del año 2019 se aprueba su texto único ordenado, que no es otra cosa sino la consolidación, ¿no? La consolidación de la ley en su texto primigenio más las dos modificaciones posteriores. Entonces, tenemos desde marzo del año 2019 un texto único ordenado. Ok, cuando inició la vigencia de la ley 3225, tuvimos un reglamento que fue el Decreto Supremo 350-2015, siempre dictado por el sector Economía y Finanzas, emitido por Economía y Finanzas. Este reglamento se deroga expresamente cuando inicia la vigencia del actual reglamento, que es el Decreto Supremo 344-2018-EF. Reglamento que está vigente desde el día 30 de enero del año 2019. ¿Ok? Perfecto. Estábamos entonces en un marco con un reglamento, digamos, un nuevo reglamento, y este nuevo reglamento tuvo una primera modificación que se efectuó o que, digamos, cuya vigencia inició el 15 de diciembre del año 2019 y que está contenido en el Decreto Supremo 377-2019. Primera modificación, ya está. Y hasta ahí estábamos tranquilos. Pasó el año 2019, llegamos al 2020, enero, ¿no es cierto? Ya sabíamos de lo que estaba pasando en China, pensábamos que no iba, digamos, a América Latina no iba a llegar, digamos, esa pandemia, ¿no? O en todo caso no pandemia, en todo caso ese virus no iba a llegar a América Latina. Sin embargo, en marzo, ¿no? Específicamente fue, si no me equivoco, el 11 o 12 de marzo, se declara en emergencia sanitaria por 90 días inicialmente. El Ministerio de Salud declara emergencia sanitaria a consecuencia del COVID, habilitan a contratar por emergencia un listado de insumos, digamos, para prevenir, ¿no? La propagación de este virus, y posteriormente se declara una emergencia nacional que implica, ¿cierto?, un aislamiento social obligatorio con restricción de derecho al libre tránsito, de ciertos derechos fundamentales, que inician el 16 de marzo del año 2020 y que tienen una duración de 108 días, ¿no? A nivel Lima y digamos, y la
mayor parte de departamentos, porque hubieron algunos que tuvieron ese aislamiento obligatorio por más tiempo. Entonces, inició el 16 de marzo, transcurrieron 108 días, terminó ese aislamiento obligatorio en casi todo el Perú, casi, hubieron algunos lugares que no, el 30 de junio, y a partir del 1 de julio del 2020 empezamos ese estadio que se llamó de la nueva normalidad, donde no tuvimos un aislamiento obligatorio, pero sí limitaciones, ¿no? De reuniones, digamos, en paralelo se empezaron a trabajar las etapas, bueno, en realidad no trabajar, sino efectivizar, a liberar las últimas etapas de la reactivación, porque ya a partir de mayo se habían, digamos, reactivado por fases algunas actividades, entre ellas, por ejemplo, la obra pública, a partir de mayo, en la segunda, ¿no? En la segunda etapa, en la segunda fase de la reactivación. Pero bueno, entonces nos encontramos en el contexto ya de la emergencia sanitaria, de la emergencia nacional, y ¿qué resulta? Que se tenían que impulsar modificaciones, ¿no? Y hay un tema muy importante que debemos tomar en cuenta. Por predictibilidad, por seguridad jurídica. ¿Qué significa predictibilidad? Significa certeza, ¿no? Cuando una entidad, digamos, determina qué necesita, ¿no? Identifica sus características técnicas, sabe cuál es el valor estimado o referencial, cuenta con los recursos para decir, cuando yo contrate, tengo la capacidad, tengo acá los recursos para poder honrar las obligaciones económicas que resulten del contrato que se vaya a suscribir. ¿Ok? Entonces, la entidad cuenta con toda esa información que se desarrolla en los actos preparatorios, ¿ok? Lo que hace es convocar un procedimiento de selección, ¿no? Que es un procedimiento administrativo especial cuyo propósito es, entre varias ofertas, seleccionar al proveedor con el que la entidad va a perfeccionar, va a suscribir un contrato, ¿ok? Un contrato donde el contratista, ¿ok? Se obligue a ejecutar servicios u obras, a entregar bienes de acuerdo a las características, condiciones que se han establecido desde que se convocó el procedimiento de selección, es decir, desde que la entidad le dijo a los proveedores, ¿sabes qué? Tengo necesidad de comprar estos bienes, de contratar esos servicios, de ejecutar estas obras, y aquí al momento de convocar te doy toda la información que tú necesitas para decidir si te interesa, ¿ok? Entonces, si te interesa, participa del procedimiento, formula consultas, formula observaciones. Yo finalmente, a través de, digamos, la entidad representada por el comité de selección, o de ser el caso, por el órgano encargado de las contrataciones, yo voy a evaluar tu consulta de observación y eventualmente la voy a acoger, que significa que voy a aceptar el cambio o la solicitud que tú planteas, o en otra, digamos, o por el contrario, no voy a aceptarla, pero tú vas a saber, porque voy a publicar un pliego absolutorio y unas bases integradas, y tú vas a tener toda la información para que decidas si presentas o no tu oferta, ¿ok? Es una decisión que tu proveedor tomas. Entonces, cuando el proveedor decide presentar su oferta, es porque tuvo acceso ya a toda la información, inclusive a la proforma de contrato que va a firmar si es que gana en efecto la buena pro. ¿Ok? Entonces, la transparencia, la claridad es un pilar en el proceso de contratación estatal. Entonces, ¿por qué? ¿A qué iba el comentario cuando les mencionaba de que estos cambios, estos cambios de la reglamentación vigente, para algunos implicaba, digamos, la afectación a esa predictibilidad, esa seguridad jurídica, esa certeza? Y en realidad no es así, porque en esta materia, ¿ok? En esta materia de contratación estatal, tenemos una regla de oro, que creo que es la siguiente diapositiva, pero se las adelanto, ¿no? Independientemente de los cambios de norma, ¿ok? Independientemente que varíe el reglamento o la ley, la regla para establecer qué base legal va a ser aplicable a un contrato es identificar qué base legal estuvo vigente cuando se convocó el procedimiento de selección, ¿ok? Entonces, si yo convoqué un procedimiento de selección el día 1 y el día 1 tuve como espectro normativo, como base legal, ¿no es cierto? Digamos, ¿no? El tubo de la ley más y el decreto supremo 344, que es el reglamento, pero solamente con la modificación del anteaño pasado, ¿no? Del año 2019, esto es
la modificación efectuada con el DS 377-2019, que inició vigencia el 15 de diciembre de 2019, esa es la base legal, no solamente para el desarrollo del procedimiento de selección, independientemente de cuándo termine, porque ese procedimiento convocado el día 1, es un ejemplo, puede declararse desierto y tendríamos que volver a convocar y se mantiene esa base legal, ¿ok? Independientemente de lo que ocurra con ese procedimiento, el contrato que derive de este va a tener como base legal la normativa que estuvo vigente cuando, digamos, cuando se convocó el procedimiento de selección. Entonces, a lo que iba era que, en efecto, este contexto de pandemia genera la necesidad de efectuar cambios a la norma, ¿no? Con respecto, y lo vamos a ver a continuación, a la etapa de actos preparatorios, es claro, por ejemplo, es claro que en este contexto de emergencia sanitaria, prestaciones, servicios como limpieza, seguridad y vigilancia, las ejecuciones de obras públicas, las consultorías de obras también que implican realizar estudios, era, digamos, conllevaban a que desde el requerimiento, esto es, las características técnicas que comprende el requerimiento, se incorporase la obligación de que el contratista cumpliese a cabalidad con las disposiciones de prevención, seguridad, ¿ok? Control, vigilancia frente al COVID, que forman parte de un documento técnico que el MINSA aprueba, ¿no? Inicialmente fue la resolución ministerial 239, ¿cierto? Del año 2020 y posteriormente se derogó y se subrogó por la resolución ministerial 448. Entonces, ese plan que llamamos todo COVID y que formula el contratista y que no solamente lo cumple el contrato, no solamente tiene que elaborarlo el contratista, sino también toda entidad pública tiene que tener su plan y que registren el SIS-COVID, era necesario, ¿ok? Establecerlo como exigencia en aquellas prestaciones que impactan, es decir, que requieren necesariamente la observancia de esos protocolos, ¿no? De esas disposiciones. Bien, sino que también habían, digamos, habían la necesidad de incorporar medidas de fomento para nuestras micro y pequeñas empresas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la economía había estado paralizada 108 días, había muchos sectores de la actividad económica que habían sido gravemente afectados y había que promover, fomentar desde el Estado a través de las contrataciones que realiza, ¿no? Medidas para que estas micro pequeñas empresas tuvieran beneficios, tuvieran bonificaciones, ¿no? Y finalmente, no afectar la cadena de pagos. Entonces, en el caso de bienes y servicios, en la ejecución contractual, era necesario implementar medidas, es decir, modificaciones para acortar los plazos de conformidad y consecuentemente también acortar los plazos para los pagos a efectuar a los contratistas, ¿ok? Y por eso es que el día 30 de junio se publica en el Diario Oficial del Peruano el Decreto Supremo 168 del año 2020, dictado por el sector Economía y Finanzas, que tiene como finalidad dos cosas, ¿no? La primera, modificar el reglamento, ¿no? Modificar el reglamento con miras a promover la participación de las micro y pequeñas empresas, a hacer más corto, ¿no? El plazo para que las entidades le paguen a los contratistas. Bien. Y no solamente eso, sino que también el propósito del Decreto Supremo 168 fue decirle digamos, dictar disposiciones para reiniciar los contratos que habían estado en ejecución, ¿no? Hasta el 15 de marzo y que a partir del 16 de marzo, producto de este aislamiento obligatorio decretado, se interrumpió en su ejecución, ¿ok? Entonces, este Decreto Supremo 168 tuvo de un lado, o digamos, tuvo por finalidad de un lado modificar el reglamento y de otro lado dictar disposiciones excepcionales. ¿Y por qué excepcionales? Porque la regla es la que les he comentado, ¿no? Que la base legal aplicable a un contrato va a ser aquella que estuvo vigente cuando se convocó el procedimiento de selección de cuál deriva. Es decir, usted podría tener, por ejemplo, es un ejemplo, podríamos hablar, a ver, de un procedimiento de selección convocado antes del día 1 de julio del año 2020. Es decir, se convocó antes, es un ejemplo, se convocó el día 25 de junio de 2019, ¿ok? 25 de junio de 2019. Entonces, ese procedimiento de selección, independientemente de los desiertos e independientemente
digamos, del tiempo que haya durado ¿no? Su culminación y obviamente el perfeccionamiento de su contrato, va a generar, el hecho de que haya sido convocado antes del 1 de julio, va a generar que el contrato tenga como base legal el TUO de la ley, ¿ok? El reglamento actual, pero solamente con la modificación efectuada en el año 2019, ¿ok? No aplica la modificación del 168, ni tampoco la posterior, la del 250, que bueno, es bien específica porque es para obras públicas. Pero esa es, digamos, la regla. Sin embargo, dada la coyuntura, el 168, además de las modificaciones que siguen la regla que les he comentado, tuvo que excepcionalmente dictar disposiciones que resultaban aplicables a los contratos que estaban en ejecución, como les mencionaba, hasta el día 15 de marzo, que se habían afectado en su ejecución a partir del 16, no obstante que su base legal original, es decir, de los contratos que estaban en ejecución al 15 de marzo, no tenían obviamente su espectro normativo el 168, porque derivaban de procedimientos de selección que habían sido convocados antes, ¿no? Mucho antes, y el DS 168 recién inició vigencia el 1 de julio del año 2020, pero fue una excepción a la regla ocasionada por la coyuntura que se generaba. Y bien, como les comentaba yo, entonces, posteriormente se promulga el Decreto Supremo 250 del año 2020 también dictado por el sector de Economía y Finanzas, específicamente aplicable para obras públicas cuya vigencia inició el 5 de septiembre del año 2020, ¿no? Y como les había comentado, en esta PPT, además de señalar que el ámbito subjetivo de la ley y su reglamento es justamente que sea aplicada por parte de todas las entidades, ¿no? Que se encuentran bajo su ámbito, el objetivo es que la entidad pueda proveerse con bienes, ¿no? De bienes, servicios u obras que le permitan cumplir con su finalidad pública. ¿Qué es la finalidad pública? Que es el soporte de las contrataciones que realizamos las entidades, es la actividad, meta, tarea, objetivo, que está en su plan operativo institucional, ¿ok? Que se va a realizar, se va a llegar a concretar con el insumo, es decir, con esa contratación que la entidad está realizando, y siempre recuerden ustedes que se paga con cargo a fondos públicos. Y la regla de oro, ¿no? La base legal aplicable a un contrato es aquella que estuvo vigente cuando se convocó el procedimiento de selección del cual deriva. ¿Ok? Muy bien, entonces como les había comentado hace un momento, eh, a ver, Julio, antes de pasar a estas propuestas que que se han dado, ¿no? Y que expliqué un poquito, o en todo caso le comenté un poquito al inicio del seminario. Julio César consulta cuál es el procedimiento cuando un gobierno local no realiza el pago de un servicio. Lo que pasa, Julio, primero tenemos que contextualizar. Si es un servicio que se ha contratado en el marco de la ley y su reglamento, hablamos de un servicio, ¿ok? Que en principio fue convocado a través de un procedimiento de selección, cuenta con un contrato suscrito o, de ser el caso, con una orden de servicio, el servicio es ejecutado, ya tenemos conformidad y la entidad no paga. Bueno, el contratista no solamente tiene derecho al pago, sino también tiene derecho que se le reconozca un interés, ¿no? Cuando no se le paga en la oportunidad de vida. ¿Qué hacer, digamos, qué puede hacer un contratista? En la mayor parte de los casos lo que hace el contratista es requerir a la entidad, ¿ok? Y también señalarle de que se va acumulando el interés, ¿no es cierto? Porque mientras más tiempo pasa, más interés se acumula. Y en algunos casos también los contratistas inician una conciliación o en la mayor parte de los casos un arbitraje. Eh, Sin embargo, eh, finalmente es un contexto que ha ido bajando o digamos ha ido reduciendo en el sentido de que las entidades tienen un compromiso de ejecución de gasto y en ese sentido, ¿no? Es los escenarios en los cuales las entidades no pagan las prestaciones que cuentan ya con conformidad y que están, digamos, autorizadas en sus presupuestos, que cuentan con un contrato válidamente suscrito, ¿no? Se han reducido en el tiempo.
Sin embargo, en el supuesto caso de que se pudiera dar un contexto de esta naturaleza, como la que menciona su compañero, este tiene no solamente la potestad de poder requerir a la entidad, sino que eventualmente puede activar un medio de solución de controversias, ¿no? Claro, a ver, en el caso de la, en el caso de Julio César, ¿no? Es una pregunta muy específica, pero en el caso de que a un contratista no se le haya pagado desde el año 2019, como les mencionaba, tiene el camino de los medios de solución de controversias. El pago no tiene, el pago, hay un micrófono abierto, por favor, el pago no tiene un plazo de caducidad en específico, ¿ok? ¿Qué significa esto? Mi contrato va a estar abierto, va a estar vigente hasta que se efectúe el pago, ¿ok? El último pago de la prestación. En consecuencia, si por ejemplo podemos decir el día de ayer, 26 de febrero, me ha notificado, no estoy de acuerdo, el día me ha dicho que no me da mi ampliación de plazo y yo discrepo. Yo quiero, ¿no es cierto? No estoy de acuerdo. Ah, fíjate tu reglamento. Dice plazo de caducidad específico, 30 días hábiles. Tienes 30 días hábiles para iniciar una conciliación, ¿ok? Y si no concilias un arbitraje, o prescindir de la conciliación e iniciar un arbitraje, ¿ok? Esas, esos plazos de caducidad específicos los tenemos para ampliación de plazo, resolución de contrato, nulidad de contrato, liquidaciones. Sin embargo, en todos los demás casos, el contratista puede controvertir, puede iniciar un medio de solución de controversias hasta antes de haberse efectuado el pago final. ¿Ok? Entonces, en este caso, independientemente que desde el 2019 la entidad pública no haya pagado, el contratista puede impulsar un medio de solución de controversias. OCE, en su calidad de ente rector, ¿ok? Lo que hace es supervisar la compra estatal con mayor énfasis digamos, en lo que respecta a la etapa selectiva, porque tiene una plataforma SEACE donde se va a desarrollar y se va a publicar ¿no? Y finalmente se va a desarrollar propiamente el procedimiento de selección a través del SEACE, ¿no? Y en la etapa de ejecución contractual, digamos, se va a tener que actualizar también la data para poder, por interfase, ¿no? Realizar los pagos, que para el SIAF se jalan información desde el SEACE. Sin embargo, como les mencionaba, como es un organismo supervisor, en el caso que un contratista presente una queja, una denuncia administrativa al OCE, OCE no tiene capacidad de poder eventualmente sancionar o digamos, disponer acciones específicas a la entidad, ¿ok? Lo que va a hacer es hacer de conocimiento esa denuncia seguramente al órgano de control institucional de la entidad o a la Contraloría para que en el marco de sus competencias realicen las indagaciones respectivas, ¿ok? Lo que no significa o no, digamos, no debilita el derecho que tiene el contratista de obviamente seguir exigiendo el pago respectivo. Ahora bien, si hace un momento vimos el marco normativo, ¿cierto? De lo que era la contratación estatal hasta la fecha. Y tenemos, digamos, dos propuestas, ¿no? De un lado, el 4 de octubre del año pasado, con resolución ministerial, se dispuso la publicación del proyecto de Ley General de la Cadena de Abastecimiento, ¿ok? Como les comentaba, cuyo objeto es regular la gestión del abastecimiento por parte de las entidades, en buena cuenta lo que hace en este momento la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Y este año, en específico, el día jueves 24 de febrero, se publicó, ¿no?, la resolución ministerial 77, a través de la cual Economía y Finanzas, ¿ok?, dispuso la conformación de un grupo de trabajo denominado Grupo de Trabajo para elaborar y proponer mejoras, ¿no? Es decir, medidas de reforma normativa en materia de contratación estatal. Como les mencionaba hace un momento, y lo vamos a ver ya en la parte final de este seminario, este grupo de trabajo, que está integrado por la presidenta ejecutiva del OCE, por el jefe de Perú Compras, por la directora general de abastecimiento, por la secretaria ejecutiva del viceministerio de Hacienda, tiene tiene, digamos, un plazo
de funcionamiento de un máximo de 60 días hábiles. Sin embargo, ya han establecido que al 30 de abril tienen que presentar el resultado como máximo, ¿no? El 30 de abril tienen que presentar el resultado. Esto es el conjunto de reformas, de medidas, el conjunto de reformas, de normas, ¿no? Que están proponiendo se efectúen a esta subespecialidad, a la contratación estatal. Muy bien. Entonces hablamos del impacto en el COVID, ¿no? Del COVID en el proceso de compra estatal. El proceso de compra estatal tiene 3 etapas o estadios, ¿no? Fases, etapas. Actos preparatorios, ¿ok? Algunos incluyen la planificación, pero recuerden que la compra estatal se planifica un año antes sobre la base del proyecto de plan operativo institucional, ¿ok? Finalmente, una vez conocido el presupuesto y aprobado el PIA, empezamos con los 15 días hábiles para aprobar el plan anual de contrataciones, que es el hito inicial, ¿ok? De lo que la entidad va a ejecutar en el año, y los actos preparatorios que inician con el requerimiento del área usuaria y culminan cuando se cuentan con bases aprobadas, ¿no? Bases o solicitud digamos, de expresión de interés para la contratación de consultor individual. Entonces, el COVID, ¿cómo afectó la etapa de actos preparatorios? Como les mencionaba yo hace un momento, necesariamente en aquellas prestaciones donde es obligatorio el incluir, ¿no es cierto? Es decir, que se ejecute, que se cumpla con los protocolos de prevención, vigilancia y control frente a la pandemia, se tiene que incluir desde el requerimiento, es decir, desde las características técnicas, se debe incluir el cumplimiento de esas disposiciones de orden sanitario, desde el comienzo. Y como les comentaba yo hace un momento, esta coyuntura empezó en marzo del año pasado, entonces tengo claro yo ahora, por ejemplo, que servicios tercerizados de vigilancia, limpieza, mensajería, tienen que tener estos protocolos inmersos, ¿no es cierto?, en el requerimiento. Sin embargo, ¿qué ocurrió el año pasado? Donde yo tenía de repente ya desde febrero convocado mi concurso público para el servicio de limpieza, ¿no? Y llegó el 16 de marzo y mi procedimiento de selección, mi concurso público se quedó, de pronto se me ocurre, en la etapa de presentación de ofertas, ¿ok? Y tenían un término de referencia o se había convocado un término de referencia que no incluía al COVID, porque claro, el COVID no se encontraba, no formaba parte de nuestro contexto en la oportunidad en que se aprobó el expediente de contratación, tampoco en el momento en que se convocó. Entonces, ¿qué se dispuso el año pasado, por ejemplo, cuando empezó, ¿no? Este estado de emergencia nacional con el aislamiento obligatorio que generó, claro está, la interrupción de los procedimientos de selección, además de procedimientos de otra naturaleza. Se dispuso, se emitió el decreto supremo 103, ¿no? 2020 por parte de Economía y Finanzas, que dispuso una serie de medidas, ¿no? Con respecto a dos aspectos, ¿no? De un lado, dispuso qué medidas había que implementarse con aquellos procedimientos de selección que no habían sido convocados, ¿ok? Hasta el 15 de marzo, digamos. Y lo segundo, qué hacer con aquellos procedimientos de selección que habían sido convocados hasta antes del 16 de marzo y que obviamente estaban en pleno desarrollo, ¿no? Entonces, con respecto a la etapa de actos preparatorios, dijo, oye, un momentito, analiza, ¿no? Área usuaria analiza. Si ya tienes un expediente de contratación aprobado, sin embargo, hay un análisis por parte del área usuaria y establece de que es necesario insertar los protocolos a las características técnicas, inclúyelo, ¿ok? Inclúyelo, vas a tener que incluirlo. Si hay una afectación, por ejemplo, al valor estimado, ¿ok? En el caso digamos, de las obras, el presupuesto de la obra se va a incrementar, no hay otra, o sea, vas a tener que hacerlo, de pronto vas a tener que volver a aprobar el expediente de contratación, tendrás que hacerlo antes de convocar. Ok, ¿y qué pasa con aquellos procedimientos de selección que ya se habían convocado? Bueno, ese decreto supremo 103 dispuso
bueno, en esta PPT lo que estamos viendo es que, miren qué importante, en los actos preparatorios, este es, digamos, un resumen de todos los requisitos que tiene que tener el expediente de contratación en la etapa de actos preparatorios. Y el requerimiento del área usuaria es la base, el soporte, ¿no? De, digamos, de esos actos de administración que se van a desarrollar durante esta etapa de actos preparatorios. Bien, entonces quería mostrarles esto, ¿no? Antes de continuar. Solamente les muestro esto y luego retrocedemos. Entonces, ¿qué pasaba con los procedimientos de selección que estaban en trámite? El Decreto Supremo 103 dijo, ok, te voy a consignar, te voy a presentar 4 supuestos, estadio en el que se haya encontrado tu procedimiento de selección, ¿ok? Eso lo vamos a ver en breve cuando lleguemos a la etapa selectiva. Solamente quería mostrarles para que podamos tener el panorama completo. Bien, entonces, ¿qué más? ¿No? Primer impacto en cuanto a la etapa de actos preparatorios que, digamos, si es que la prestación, por su naturaleza, tenía que incluir el cumplimiento de las medidas sanitarias frente al COVID, tenía que incluirse en el requerimiento, de todas maneras, ¿ok? De todas maneras. Y sobre esa base del requerimiento, proseguir con los demás actos preparatorios. No solamente eso, cuando se modifica el reglamento, ¿ok? Se habilita, por ejemplo, a que las adjudicaciones simplificadas de obras que antes obligatoriamente tenían que ser conducidas a través o con la participación de un comité de selección, puedan ser también conducidas por el órgano encargado de las contrataciones. Les comento un poquito. Cuando hablamos de un procedimiento de selección, ¿ok? Justamente nos estamos refiriendo a un procedimiento administrativo especial que va a tener como propósito seleccionar al proveedor que nos va ¿no? Con el que vamos a contratar para la provisión de los bienes, servicios u obras que vamos a requerir como entidad. Ese procedimiento de selección va a ser conducido por dos, ¿no es cierto? Digamos, por dos actores, ¿no? Por un lado, por un comité de selección, órgano colegiado integrado por 3 miembros, ¿ok? O por el órgano encargado de las contrataciones, que es la unidad orgánica que se encarga de la gestión del abastecimiento al interior de la entidad, ¿ok? Independientemente de que se llame logística, abastecimiento, licitaciones, adquisiciones, administración, no importa. Es la unidad orgánica que al interior de la entidad y de acuerdo a las funciones que establece el ROF, manual de operaciones o documento análogo, se encarga de la gestión del abastecimiento al interior de la entidad. Ok, perfecto. Entonces, órgano encargado de las contrataciones, comité de selección. Antes del Decreto Supremo 168, órgano encargado de las contrataciones está encargado de, por ejemplo, desarrollar, ¿no? íntegramente las contrataciones directas, las llamadas antes exoneraciones, la comparación de precios, podía, ¿no? Era también facultativo, las adjudicaciones simplificadas solamente de bienes y servicios, ¿ok? Y las subastas inversas electrónicas que tenían como montos, ¿no es cierto?, a las adjudicaciones simplificadas. Ahora bien, en el caso de, los comités de selección, obligatoriamente tenía que designarse uno para conducir licitaciones públicas, concursos públicos, selección de consultor individual, ¿ok? Y la adjudicación simplificada para obras públicas. Cuando se modifica el Decreto Supremo 168, digamos que se abre un poquito, se flexibiliza un poquito este contexto. Obligatoriamente comité de selección para el EP, concurso público y selección de consultor individual. Obligatoriamente órgano encargado de las contrataciones va a conducir las contrataciones directas y la comparación de precios. Y cuando se trate de subastas inversas electrónicas, ¿ok? Independientemente la cuantía que comprenda. Cuando se trate de una adjudicación simplificada, independientemente que sea para bienes, servicios u obras, ¿ya? La entidad decide si las conduce, si esos procedimientos de selección los conduce el órgano encargado de las contrataciones o la entidad designa un comité de selección, que inclusive podría ser uno permanente, ¿ok? Ya está. ¿Qué más dispuso el 168 aplicable a la etapa de actos preparatorios? Las medidas de fomento para las micro y pequeñas empresas que les había comentado, ¿no? De un lado, los requisitos de calificación. Oye, ¿sabes qué? Un momentito. Si se trata de una simplificada de bienes y servicios,
¿ok? Donde se haya establecido como requisito de calificación la experiencia del postor en la especialidad, mira si es micro, pequeña empresa, ¿ok? O si se trata de un, no le puedes exigir más del 25% del valor estimado, ¿ok? A las micro y pequeñas empresas no le exijas que acrediten como experiencia en la especialidad, en el marco del requisito de calificación experiencia, no le puedes exigir más del 25% del valor estimado. ¿Qué otra medida de fomento? Por si acaso, en las adjudicaciones simplificadas, nuevamente, ¿no? En las adjudicaciones simplificadas, en donde hay, digamos, tengamos postores que tengan la condición de micro o pequeña empresa o consorcios integrados por estos, se le va a aplicar una bonificación al puntaje final del 5%, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que si el puntaje final de ese postor, que es micro o pequeño empresario, o de ese consorcio integrado, ¿ok? Solamente por micro y pequeños empresarios, obtuvo 90 de puntaje total, a ese, ¿no? Digamos, a ese puntaje le vamos a aplicar el 5%. Entonces, 5% de 90, 4.5, ¿no? Entonces, el puntaje total más esa bonificación va a ser 94.5, ¿ok? Fueron las medidas de fomento que se introdujeron al reglamento con el Decreto Supremo 168, que claro está, es aplicable, ¿no? Para los procedimientos de selección convocados a partir del día 1 de julio de 2020, que inició su vigencia. Y en esta PPT tienen ustedes, digamos, un resumen de esas medidas de fomento, ¿no? Muy bien. Vamos a la etapa selectiva, ¿no? En la etapa, a ver, vamos a ver. Gelma pregunta, ¿puede prestarse servicio o bienes y generarse pago sin estar activo en OCE? A ver, Gelma, si cuando haces referencia a estar activo, ¿te refieres a contar con el Registro Nacional de Proveedores? No. El único requisito, en principio, que debemos cumplir las personas naturales o jurídicas que quieren contratar con el Estado es estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores en el capítulo que corresponda a la actividad, ¿no es cierto?, a la prestación que va a desarrollarse a favor de la entidad. Entiéndase, tenemos un capítulo de proveedor de bienes, un capítulo de proveedor de servicios, un capítulo de consultores de obra y un capítulo de ejecutores de obra, ¿no? Y hay un quinto capítulo que es de inhabilitados. Entonces, lo que se va a requerir durante todo el procedimiento de selección Gelma es que el proveedor cuente con esa inscripción en el RNP vigente, activa, no puede estar suspendida, ¿no? Y en la actualidad sabemos que la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores tiene una naturaleza indeterminada, ¿no? Pero sujeta a actualización. Y cuando el OCE, a través del RNP, de pronto realizando una fiscalización de oficio, se percata que ha habido una información falsa o inexacta, lo que hace es ¿no? Suspender el registro, ¿no? El registro o eventualmente también, digamos que cancelarlo en determinados supuestos. Entonces, una exigencia sí es que el proveedor tenga su inscripción en el RNP activo solamente cuando la contratación se trata, digamos, es no aplicable. Cuando hablamos de contrataciones no aplicables de la norma, por su monto, cuando no superan las 8 UITs, ¿ok? A ver, les explico. Las contrataciones que no superan las 8 UITs constituyen un supuesto de no aplicación de la ley y su reglamento. O sea, no aplicamos la ley ni su reglamento, pero son supervisadas por OCE. ¿Ok? Entonces, ¿cómo desarrolla OCE esa supervisión? En principio exige que toda orden de compra o servicio a partir de una UIT se registre en el SEACE, ¿no? Además de eso, la propia normativa obliga a que debas contratar con proveedores, independientemente del monto, independientemente de que no superen las 8 UITs, debas contratar con proveedores que no estén impedidos, de acuerdo al artículo 11 de la ley, y que tengan su RNP activo, ¿ok? Solamente se habilita a que si la contratación no supera una UIT, se pueda prescindir del RNP. Una UIT, o sea, 4.400 con la UIT del año 2021. Bien, nos vamos a la etapa selectiva entonces, ¿no? Las normas COVID en la etapa selectiva. Como les comentaba yo hace un momento, aquellos procedimientos que fueron convocados, ¿no? Antes del 16 de marzo
y que no contaban con contrato suscrito, ¿ok? Tenían que ceñirse a las reglas del Decreto Supremo 103-2020, en donde se dispuso la necesidad de adecuar el requerimiento si es que era la prestación por su naturaleza pasible de incorporar la aplicación de las medidas de prevención, vigilancia y control frente a COVID, ¿no? Y en el caso de los procedimientos que iban a desarrollarse o se desarrollaron, o que, digamos, cuya convocatoria iniciaba a partir del día 15 de mayo del año pasado, necesariamente tenía que haber un análisis por parte de la área usuaria para establecer si era necesaria o no su inclusión y si el expediente de contratación ya estaba aprobado, había igual que actualizar ese requerimiento, adecuarlo y aprobar nuevamente el expediente de contratación. Y acá están los ámbitos que les comentaba. El Decreto Supremo 103, ¿ok?, publicado en mayo del año pasado, dispuso el reinicio de los procedimientos de selección que habían estado en desarrollo hasta el 15 de marzo y que a partir del 16 se habían afectado, ¿no? Entonces, había que hacer un análisis a través del área usuaria, si era necesario adecuar o no el requerimiento, ¿ok? Entonces, 4 supuestos. El primer supuesto, mira, si estás en la etapa de formulación de consultas y observaciones, por su naturaleza corresponde que el requerimiento incluya el cumplimiento de las medidas sanitarias, como por ejemplo pasó con los servicios tercerizados, ¿ok? De limpieza, seguridad, mensajería, entre otros. Ok. Es necesario entonces que en el SEACE publiques ese requerimiento adecuado con una nueva versión de las bases, ¿ok? Y vas a otorgar un plazo no menor de 2 días hábiles para que los participantes puedan formular nuevas consultas y observaciones. Segundo supuesto, si te encontrabas ya, ¿ok?, en la etapa de absolución de consultas y observaciones, es decir, ya tenías que publicar o habías publicado de pronto, ya habías publicado tu pliego absolutorio y habías integrado las bases, tenías igual que publicar el requerimiento adecuado en el SEACE con las bases integradas, ¿ok? Y tenías que hacer mención expresa de que aquellas ofertas que sean presentadas por los postores tenían obligatoriamente que considerar ese requerimiento adecuado. Tercer supuesto, si el procedimiento de selección se encontraba, ¿ok?, en OCE, porque se había elevado el cuestionamiento al pliego absolutorio, pues OCE tenía que pedir a la entidad que comunique si era necesario o no adecuar el requerimiento, ¿no? Y en esa medida se habilitó a que pudiera ampliarse el plazo para la emisión del pronunciamiento respectivo, sujeto a la comunicación de la entidad. Y finalmente, ¿no? Finalmente, si ya te encontrabas en una etapa posterior a la integración de las bases, todo lo que habías actuado se consideraba como no realizado. Tenías que volver a realizar una integración de las bases, ¿ok? Y realizar sobre esa nueva integración, nuevamente, valga la redundancia, los actos posteriores, presentación de ofertas, admisibilidad, evaluación, calificación en bienes, servicios u obras, si era consultoría, presentación de ofertas, admisibilidad, calificación, evaluación y buena pro, ¿no? Muy bien. Nos vamos a la ejecución contractual, entonces. En la ejecución acá ha habido un pequeño romance. En la ejecución contractual hubo impacto frente al COVID, pero por supuesto que sí, ¿no? Y para hablar del contrato tenemos que hacer mención de los 3 conceptos, digamos, que resultan aplicables en esta materia, ¿no? O sea, el contrato en términos generales es el acuerdo entre una entidad y un proveedor, ¿no es cierto?, para regular, crear, modificar o extinguir una relación jurídica de carácter patrimonial bajo los alcances de la ley y su reglamento. Ya está. En esa medida, hablamos de un contrato original como aquel que resulta de la adjudicación de la buena pro. Es decir, conforme se adjudicó la buena pro en cuanto a precio, ¿no es cierto? ¿Sí? En cuanto a condiciones, características, producida la buena pro, la consecuencia directa e inmediata fue el perfeccionamiento de un contrato con condiciones originales. ¿Okay? Pero ya en la ejecución del contrato pueden haber afectaciones, variaciones, ¿verdad? Por ejemplo, si se autoriza una prestación adicional
ayuda el monto del contrato, va a incrementarse, la garantía por consiguiente también va a tener que incrementarse, si hay una reducción de prestaciones, el monto del contrato original va a afectarse porque va a reducirse, si hay una ampliación de plazo contractual, ¿ok? El plazo de ejecución contractual previsto en el contrato original va a afectarse, ¿ok? Entonces, el concepto de contrato vigente es aquel contrato original que ha sido afectado, ¿ok? Con las modificaciones al contrato como, digamos, a consecuencia de ampliaciones de plazo, reducciones, ¿ok? Adicionales, reajustes. En el caso, por ejemplo, del plan COVID para insertar los costos al contrato, también generó modificaciones al contrato. ¿Ok? Muy bien. Entonces, yo les mencioné de nada, Gelma, con todo gusto. Yo les mencioné que cuando un tema muy sui generis, ¿no? Cuando se, se publica o se modifica el reglamento con el DS 168, no solamente se varían ciertos aspectos del reglamento con la finalidad, por ejemplo, de fomentar la participación de las micro y pequeñas empresas, con la finalidad de que sea más fluido el proceso de pago, ¿no? Sino que además se dice, oye, tengo que regular en bienes y servicios, ¿no? Porque obras públicas tuvo digamos, un contexto diferente. Tenemos que regular qué van a hacer los proveedores y las entidades para reiniciar sus contratos de bienes y servicios. Ah, ok. Entonces el DS 168 va a tener como propósito, de un lado, modificar el reglamento, cuya aplicación va a tener digamos, en cuya aplicación se va digamos, su aplicación se va a generar, se va a realizar con la regla que ya conocemos, la base legal de un contrato es aquella, ¿no es cierto?, que estuvo vigente cuando se convocó el procedimiento de selección de cuál deriva, lo que significa que las modificaciones del reglamento efectuadas con el DC 168 son aplicables, ¿ok?, en los contratos que deriven del procedimiento de selección convocados a partir del 1 de julio del año 2020 en adelante, ¿ok? Eso lo tenemos claro. Pero además de eso, tenemos que incluir disposiciones para la reactivación, el reinicio de los contratos de bienes y servicios, consultorías en general, ¿ok? Consultorías también de obras, pero que no eran supervisión de obra porque ya estaba normado su reinicio con el decreto legislativo 1486 y la directiva 5-2020 de OCE. Entonces hay que establecer disposiciones para ese reinicio. Y eso en efecto fue insertado en la tercera disposición complementaria final de CDS 168, donde, digamos, tenemos como premisa para la aplicación de estas medidas excepcionales contratos de bienes y servicios, ¿ok? Que están bajo el ámbito de la ley 3225, que estuvieron en ejecución hasta el 15 de marzo y que a partir del día 16 de marzo, como producto o como consecuencia del aislamiento obligatorio dictado, dispuesto, decretado en el marco de la emergencia nacional a partir del 16 de marzo 2020, se paralizaron, ¿no? Se interrumpieron. Tres figuras. La ampliación de plazo que llamamos todos excepcional. ¿Por qué? Porque es una ampliación de plazo distinta. Para bienes y servicios tenía que identificarse las prestaciones pendientes de ejecución, ¿no? La entidad pública que tenía, ¿no? Digamos que de acuerdo al 154 del reglamento, tenía 10 días hábiles para pronunciarse y notificar su pronunciamiento respecto a esa ampliación de plazo, solamente tenía 7 días hábiles. Se estableció que en caso de la entidad ampliase el plazo, no era necesaria una adenda, sino que inmediatamente, automáticamente se entendía ampliado el plazo. Entonces, esas disposiciones, esta tercera disposición complementaria final estableció para la reactivación esa ampliación de plazo excepcional, ¿ok? El adelanto que no superase el 30%. ¿Qué significa esto y cómo, digamos, se planteó? Lo siguiente, mira, si en su momento la entidad en las bases estableció la prerrogativa de que el proveedor pueda solicitar su adelanto, ok, hasta el 30%, pero de pronto el proveedor no tenía la capacidad financiera para poder contar con una carta fianza para garantizar, ¿no?, la totalidad del adelanto y finalmente no pidió o solicitó solamente el 10% porque el 30% era el máximo. En esos casos, ok, se habilitó a que estando en ejecución del contrato, ok, pudiera el contratista justamente para la reactivación pudiera solicitar un adelanto del residual. Es decir, si de 30 había pedido en su momento, esto es para el perfeccionamiento del contrato, había pedido 10%, se le habilitaba que pudiera poder pedir el 20 restante.
Si no pidió nada, ¿ok? Podía solicitar el 30%, siempre afianzado, siempre garantizado por idéntico monto, ¿ok? Pero lo que sí se estableció con claridad es que en ningún caso podía incrementarse, podía superar el 30% del monto del contrato original, este adelanto, ¿no? Y finalmente se habilitó a realizar las modificaciones. En realidad ya no deberían llamarse convencionales porque ese término se suprimió, ¿no? Con el reglamento actual, pero finalmente se habilitó a realizar modificaciones al contrato para incorporar en el mismo un costo que no estaba previsto inicialmente, que son los gastos derivados de la implementación del plan, ¿no? De prevención, control y vigilancia frente al COVID, ¿ok? Gisela, ¿se trató entonces de una prestación adicional? No. Una prestación adicional tiene como naturaleza un aumento de prestaciones. Esta modificación convencional para incorporar los costos COVID tiene como espíritu, ¿ok? O como sustento de que la prestación ahora cuesta más, ¿no? Porque antes de tener la exigencia de implementar estas medidas sanitarias, ¿no? La prestación tenía un precio determinado, pero luego, ante la obligación de implementar, incorporar y cumplir estas medidas sanitarias, el precio ha variado, ¿no? Y ese es el espíritu. No es un adicional, por eso nunca se le ha dado tratamiento adicional. Es una modificación al contrato por una situación de fuerza mayor como ha sido la pandemia, ¿ok? Y el inserto al contrato de los costos, ¿no? Que demanda la implementación del plan frente de vigilancia, control, vigilancia, prevención, vigilancia y control frente al COVID, ¿ok? Muy bien. Bueno, va en la línea de lo que les había comentado, ¿no? Las modificaciones del contrato para incorporar estos costos en el contrato. Muy bien. Algo interesante que les quería comentar es que con el 168, con el Decreto Supremo 168 que modificó el reglamento a partir del 1 de julio del año 2020 y que por tanto resulta aplicable para contratos que derivan de procedimientos de selección convocados a partir del 1 de julio del año 2020, se modificaron los plazos para conformidad y pago, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi contexto? Mira, si estás gestionando un contrato que deriva de un procedimiento de selección convocado hasta el 30 de junio de 2020, ¿no? Porque claro, al día siguiente, 1 de julio de 2020, empezó la vigencia de las modificaciones del 168, ¿ok? Entonces, no. En la gestión de los contratos, ¿ok? Derivados del procedimiento de selección convocados hasta el 30 de junio del año 2020, ten en cuenta lo siguiente, para la emisión de la conformidad por parte del área usuaria, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya no vas a tener, o sea, vas a tener, perdón, 10 días calendario para bienes y servicios. Y si se trata de consultorías, 20 días calendario. Perfecto, ¿ok? Contratos que derivan de procedimientos de selección convocados hasta el 30 de junio de 2020, plazo para conformidad, bienes y servicios, 10 días calendario como máximo. Consultorías, 20 días calendario. Perfecto. Plazos para el pago, ok. Contratos derivados de procedimientos de selección convocados hasta el 30 de junio de 2020. Una vez emitida la conformidad, el plazo para pagarle al contratista, 15 días calendario. Perfecto. Sin embargo, en aquellos contratos derivados de procedimientos de selección convocados a partir del 1 de julio 2020, cuando inició la vigencia el 168, ya un ratito, mira, los plazos de conformidad se han acortado, ¿verdad? Para bienes y servicios de 10 se acortó a 7 días calendario. Para consultorías de 20 se acortó a 15 días calendario. En el caso de, digamos, en lo que respecta al plazo para el pago, de 15 días calendario se acortó a 10 días calendario de emitida la conformidad de la prestación, manteniendo la línea, ¿no? El énfasis de que el contratista tiene derecho al pago de intereses legales por cada día de retraso relacionado con este plazo para el pago que prevé el reglamento, ¿no? El reglamento modificado con el 168, con el Decreto Supremo 168-2020 de Economía y Finanzas, ¿no? En el caso de obras públicas lo voy a señalar así en forma muy, digamos, rápida. Recuerden que la obra pública estuvo dentro de la segunda fase de la reactivación económica, por tanto, entre comillas siempre digo porque, digamos, la norma no siempre está acorde con la realidad, ¿no?
tuvimos nosotros para obras públicas una realidad completamente distinta a la que la normativa me exigía. La normativa decía, entidad, reactiva, comunica, empieza, pero tenías obras que estaban ubicadas en lugares con un nivel de contagio alto, o en todo caso donde los propios ciudadanos, los propios pobladores se resistían a que no vinieran profesionales, el plantel técnico, ¿no? Foráneo, porque podía contaminar de pronto ¿no? Su comunidad que no estaba con un alto índice de infectados. Entonces, nuevamente, ¿no? Las obras públicas estuvieron en la segunda etapa de la reactivación económica, y para reiniciar estos contratos de obra se promulgó el decreto legislativo 1486, ¿no es cierto? Que estableció disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones a través de obras públicas. Y en la segunda disposición complementaria transitoria de este decreto legislativo, ¿ok? Se señaló que o se iba a desarrollar, iba a aprobar una directriz que estableciese las disposiciones específicas para la reactivación de las obras públicas bajo el régimen general de contratación estatal, ¿ok? Sí, régimen general. Reconstrucción con cambios, ¿ok? Tuvo una normativa diferente. Estas disposiciones solamente eran aplicables para obras bajo el régimen general de contratación estatal, ¿no? Entiéndase del tubo de la 3225 y su reglamento. Ok, entonces se señaló en esa disposición complementaria, ¿no es cierto?, transitoria, las siguientes medidas, tres medidas. Ampliación excepcional de plazo, ¿ok? La segunda, la habilitación para acordar modificaciones contractuales que permitan, ¿no es cierto?, la implementación de estos planes de prevención, control y vigilancia frente al COVID, ¿ok? Reconociendo, insertando nuevamente el costo de esa implementación en el contrato. Y finalmente, el otorgamiento de adelantos directos y para materiales. Y esto fue muy interesante, porque para obras públicas excepcionalmente se dispuso digamos, el aumento porcentual, ¿ok? Si en obras públicas el porcentaje máximo para adelantos es 30%, desagregado en 10% de adelanto directo y 20% de adelanto por materiales, producto, digamos, y desarrollado por la Directiva 5/2020 de OCE, se estableció que ese rango de 10, ¿no es cierto?, podía aumentar a 20, y que ese rango de adelanto de materiales de 20% podía aumentar a 40%, y obviamente lo residual podía ser solicitado, ese adelanto, ese porcentaje residual podía ser solicitado por el contratista siempre afianzado, ¿no? Y como les mencionaba hace un momento, frente a estas, o digamos como parte del desarrollo y las disposiciones para aplicar estas tres medidas, o se aprobó la Directiva 5 del año 2020, donde, digamos, reguló, ¿no es cierto?, los pasos que el contratista tenía que realizar para pedir su ampliación de plazo excepcional, qué tenía que hacer la entidad, cuál era el plazo para que la entidad emita pronunciamiento, ¿ok? Cuál tenía que ser el protocolo, digamos, o cómo tenía que generarse la cuantificación de los costos para la implementación del COVID y su inserto al contrato, y finalmente el aumento porcentual de las garantías, perdón, del adelanto directo y de materiales, ¿no? Finalmente, en perspectiva, señores, ¿no? En perspectiva, una nación tan grandiosa como la nuestra, que cumple 200 años, frente a estas, digamos, a estas iniciativas que hemos visto del año pasado, ¿no? Porque ya el Sistema Nacional de Abastecimiento ya se encuentra normado, se encuentra regulado, y parte de ella es justamente, ¿no?, la cadena de abastecimiento público. Tenemos entonces estas iniciativas desde el año pasado de haber publicado un proyecto de ley para el abastecimiento público. Tenemos asimismo que el jueves último se ha conformado un grupo de trabajo que tiene por objeto identificar, proponer, elaborar una reforma normativa para optimizar, ¿no?, la gestión de la compra estatal. Entonces, cuyo propósito es, conforme vemos en el artículo 2 de esta resolución ministerial, es contribuir
a que se fortalezca el Sistema Nacional de Abastecimiento a través de un sistema eficiente, eficaz, transparente y con estándares de integridad, porque claro, una de las cosas que, digamos, que no hemos perdido de vista, ¿no? Ha sido la priorización digamos, de la integridad en el proceso de compra estatal, ¿no? Que lo tenemos presente ya desde el año 2017, cuando se modifica por primera vez la ley 3225 para, entre otros, incluir el principio de integridad, ¿no es cierto?, en el artículo 2 de la ley como un principio rector de la contratación estatal, y producto de este principio de integridad, incluir una cláusula anticorrupción, ¿ok? Insertar asimismo en el artículo 9 de responsabilidades esenciales, insertar el concepto de conflicto de intereses, que es una provisión ética, ¿no es cierto?, que demanda la comunicación oportuna e inmediata de cualquier situación, ¿no es cierto?, cualquier relación, vínculo en el orden familiar, amical, económico, financiero, laboral, que pudiera generar que el servidor no cumpla con las funciones, ¿no es cierto?, eh, las funciones a su cargo, evitando que que esa contratación sea eficiente, sea íntegra, sea proba, ¿no? Bien, entonces, este grupo de trabajo que se ha conformado el jueves último, tienen como propósito eso, ¿no? Identificar, elaborar, gestar las medidas normativas, las reformas normativas que permitan que no fortalezcan el sistema y permitan una gestión de la compra estatal más eficiente, más transparente y con estándares de integridad que en efecto venimos desarrollando y tenemos desde la inclusión del principio de integridad en el artículo 2 de la ley. Luego quería comentarles también que en el artículo 5 de esta resolución ministerial 77, bueno, lo primero es el tema de la instalación y qué sé yo, pero finalmente lo relevante, creo yo, es lo que señala la capital numeral 5.4, ¿no? Señala que este grupo de trabajo tiene hasta el día 30 de abril de este año, ¿ok? Para proponer, ¿no? Presentar al titular, al ministro de Economía y Finanzas, la propuesta de reforma de la Ley de Contratación del Estado y el sustento correspondiente para esa propuesta. O sea, proponer, ¿no? O sea, presentar la propuesta de reforma, de modificación de nuestra Ley 3225, ¿ok? Con el sustento correspondiente, que entiendo yo va en la línea para que se publique ese proyecto de reforma y se puedan recabar las opiniones, sugerencias, observaciones de los diferentes ámbitos, vale decir, por parte de las entidades, por parte de los proveedores, por parte de los gremios, entre otros, ¿ok? Bien, y otro aspecto importante es que se señala que dentro de los 60 días o hasta los 60 días hábiles en que se instala este grupo de trabajo, se debe presentar, este grupo tiene que presentarle al ministro de Economía y Finanzas un conjunto de herramientas, instrumentos, medidas complementarias a la modificación de la ley de contrataciones, ¿ok? Que tengan como objetivo promover un régimen, ¿no?, de contratación estatal eficaz, eficiente, transparente y con estándar de integridad, que es el objetivo que habíamos visto en el artículo 2 de esta RM, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos, digamos, como contexto para este 2021, que es el bicentenario de nuestra hermosa nación? ¿No? La necesidad que ya ha sido evidenciada con las iniciativas del año pasado y la que concretamente tenemos desde el día 24 de febrero de reformar, modificar la ley, de identificar un conjunto de instrumentos, medidas que complementen esa reforma con el objetivo de que este régimen de contratación estatal sea más rápido, ¿no?, más eficaz, más transparente y cuidando siempre preservar y mejorar los estándares de integridad. Bien. De nada, Germa. A ver, tengo una consulta, Jordan. ¿Cómo se determinan los intereses una vez que el Estado no cumple? Lo que pasa es que, muy bien, Jordan, para determinar los intereses, por ejemplo, ¿no? La conformidad se otorgó el día 1. Vamos a hacer de cuenta que se trata de un contrato que ya, que se encuentra, que tiene como base legal el Decreto Supremo 168. Es decir, en el caso de bienes y servicios, ¿ok?
la conformidad se da en 7 días. Entonces, el día 1, ¿ok? El contratista entregó el bien, ¿ok? La entidad tiene días calendario, ¿ah? Incluye sábado, domingo, feriados. Tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tienes el día 8 para emitir la conformidad, ¿no es cierto?, de la prestación. La emite, ¿ok? Emite la conformidad de la prestación el día 8. Y a partir del día 8, de acuerdo a la normativa, se cuenta con 10 días calendario para que la entidad realice todo el proceso interno de pago, ¿ok? Para que finalmente el día 10 calendario, posterior a la conformidad, ya se encuentre, ¿no es cierto?, en el CCI del contratista, se encuentren los, ¿no? Se encuentren los recursos, el pago respectivo. Entonces, a partir del día 8 la conformidad, a partir del día 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hasta el 18, la entidad tuvo que depositar, ¿no?, ese pago en la cuenta del contratista, ¿cierto? A partir del día 19, o sea, si no se cumple a partir del día 19, empieza el primer día de retraso en el pago y por tanto el primer día donde podemos pedir interés. El interés legal es el interés que fija el interés corresponde a la tasa que fija el Banco Central de Reserva, que en efecto es inferior a lo que podemos tener en otras entidades bancarias, pero finalmente es el que prevé el reglamento deba ser utilizado como referente para establecer el quantum, ¿no?, el monto del interés. Muy bien. No sé si tienen otra pregunta, señores, porque este seminario ha tenido como finalidad un poquito contextualizar cómo está nuestro régimen en el ámbito normativo, ¿no? La afectación que ha tenido respecto con relación a esta pandemia. Y bueno, un poquito las perspectivas de lo que se nos viene, ¿no? Tenemos un grupo de trabajo que va a entregar la propuesta de reforma ahí el 30 de abril, que seguramente se va a publicar en el peruano. Se dispone en el R, no solamente eso, hemos escuchado ya a varios candidatos, ¿no? Frente a una elección que está muy próxima, hemos escuchado a más de 2 candidatos señalar justamente que el modelo que prevé nuestro régimen general de contratación no es de pronto, sobre todo para la genérica obras, el más idóneo, de acuerdo a lo que ellos plantean, y obviamente como parte de sus medidas se incluyen también variaciones al modelo de gestión que tenemos para la compra pública, de modo que habrá que esperar el resultado de las elecciones. Estaremos atentos también a la publicación de la propuesta de reforma de la ley de contrataciones que se publique en el diario peruano, entendería yo, los primeros días de mayo de este año, y como siempre, muy agradecida, no solamente con el Instituto de Desarrollo Gubernamental y Jurídico, con IDEC, sino agradecida con ustedes que invierten 1 hora y minutos de su tiempo, ¿no? De un día sábado que queremos ya, digamos, de pronto relajarnos, salir un poquito del contexto laboral de este trabajo remoto que nos tiene los 7 días, las 24 horas conectados a una computadora, pero que finalmente, como les mencionaba yo al inicio, estar en eventos académicos de esta naturaleza, sea como participante, porque también me capacito, o sea como docente, es un aliciente y una muestra clara de que vamos a superar todo esto y que seguimos apostando porque sea el conocimiento la herramienta que nos haga no solamente ser mejores ciudadanos, sino también, digamos, a buscar, ¿no?, promover mejores condiciones, digamos, de desarrollo profesional. ¿Y por qué no? ¿No? El desarrollo profesional tiene que venir también con un incremento, con una retribución económica, con una remuneración que vaya a la par con la inversión que hacemos de tiempo, de energía. Entonces, yo los felicito nuevamente, deseo de todo corazón que estén con salud y bienestar, igual que sus familias, y los invoco que sigan con esa expectativa, con ese ánimo, con esa energía de seguir fortaleciendo sus capacidades, y qué mejor que sea con el instituto, ¿no? Les deseo mucha salud y bienestar, que estén muy bien.
Nos encontramos en otra oportunidad, señores. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias a todos. Definitivamente ha A sido una todos. ponencia bastante enriquecedora. No se vaya todavía, por favor. Si alguien por ahí tiene alguna consulta adicional para ya cerrar esto, o tal vez se anime, tal vez a prender la cámara y a conversar ahorita con la profesora, me comenta, me levanta la manito en la reacción para así yo poder darle el pase. Em, y también, bueno, con respecto, justo iba a conversar sobre el tema de las PPTs, las personas que se han registrado, ahorita les voy a pasar igual el link si no lo han hecho, vamos a hacer el envío también del PPT de esta ponencia. Es muy enriquecedor y muy interesante, profesora. Definitivamente siento de que es necesaria esa reforma, es súper necesaria y también para nosotros poder capacitarnos es, como se dice, una herramienta fundamental para hacer estos cambios que necesita nuestra nación y estar preparados para lo que se va a venir. Una pregunta para ya culminar. ¿Cuál sería usted su recomendación para los servidores públicos, tal vez que recién quieren incorporarse, ¿no? Que quieren postular a un cargo público, ¿no? Por primera vez. ¿Cuál sería esa recomendación que necesitan para poder estar preparados para lo que se viene? Mm, a ver, muy bien, Priscila. A ver, lo que pasa es que eh, la capacitación, el fortalecimiento de capacidades es absolutamente importante, ¿ok? Y en el caso, por ejemplo, de aquellos servidores públicos que formamos parte del proceso de compra estatal, esta capacitación, este fortalecimiento de capacidades tiene que ir de la mano con una expertise, ¿no? Una experiencia, porque les he comentado desde el inicio que la letra fría, ¿no? Las normas son frías respecto a las situaciones de hecho que se nos presentan y tenemos que decidir en efecto porque hay un porcentaje importante de situaciones de hecho que tenemos que resolver, porque tenemos que gestionar y que no encontramos, digamos, una figura plana que encaje en esa situación de hecho en la ley o reglamento, ¿no? En esa medida hay decisiones de gestión que se tienen que tomar, para lo cual hay que hacer análisis costo-beneficio, hay que hacer una valoración de cada alternativa, identificar los riesgos que cada una de ellas demanda y bueno, finalmente evidenciar, ¿no es cierto? Que si bien es cierto, yo no tengo una bola de cristal para saber que la decisión que tome el día de hoy va a tener necesariamente ¿no? Un resultado positivo, no lo sabemos, ¿ok? El día de hoy he tomado esta decisión de gestión porque mira, acá tengo mi sustento, ¿no? De todas las alternativas que tenía, esta era la que menos riesgo implicaba para la entidad y la que me permitía alcanzar la finalidad pública. Entonces, digamos, si vas a hacer un control, ¿no? Posterior, en el caso, por ejemplo, de nuestros amigos auditores que tienen una labor muy sensible, muy importante, ¿ok? Si vas a realizar una auditoría de cumplimiento, esto es un servicio de control posterior, fíjate, yo el día que decidí lo hice no en forma, digamos, advenediza. Sustento en este informe mi decisión donde valoré, ¿no es cierto?, el costo-beneficio, identifiqué las alternativas, los riesgos de cada alternativa y finalmente ahí está, sustento por qué decidí en ese sentido. Si más adelante, ¿ok? Hubieron trastornos, no fueron generados por mi toma de decisión. Yo decidí, digamos, inclinándome por aquella opción que era la más idónea para la entidad en el momento de la toma de decisión. Yo no podría saber qué iba a pasar más adelante, ¿no? Entonces, si concretamente vamos digamos, al consejo que me pide Priscila, yo creo que tienen que ir ambas cosas de la mano. Ahora bien, en lo particular, yo tengo muchos años apoyando al Estado, siento que puedo decir con orgullo que gran parte de mi juventud, ¿no? Porque desde los 18 años formo parte del Estado, no es que esté vieja, pero ya hablamos ya de 24 años, ¿no? Un poquito más, en diferentes entidades. Entonces puedo decir con orgullo que parte de mi energía, gran parte de mi vida, digamos, de mi expectativa, de mis ganas de ser mejor profesional, han sido volcados digamos, a esa idea de que el Estado funcione mejor, ¿no? Yo sé que hay un sinfín de situaciones, de bemoles, de impases,
digamos, de complicaciones que dicen, no, el Estado no va a cambiar, el Estado es así, pero yo creo que sí. Entonces, en mi caso particular, creo que me siento muy orgullosa de no solamente de haber servido todos estos años, sino tratar con, con toda la energía de hacer cada vez una mejor labor. Y no solamente eso, sino de seguir más tiempo, no importa, digamos, de cómo se apoye, ¿no? Como consultor, como servidor, como funcionario, independientemente del rol que cumplas al interior del Estado, en lo particular me siento absolutamente orgullosa de ello. Espero que sean muchos años más porque me encanta, adoro al aparato estatal, ¿no? Se nota y se siente, Esas ¿no? ganas de que cada vez Ujú. funcione mejor. Y en el caso específico, Priscila, del consejo que nos das para el cargo, ¿no? Yo creo que todo tiene que ser un proceso, ¿no? Yo creo que todo tiene que ser un proceso. A veces querer ser jefe, ¿no? Un funcionario de confianza, quiero ser jefe, quiero ser gerente, subgerente, funcionario de confianza, yo creo que es una expectativa válida, pero tiene que ir de la mano no solamente con, digamos, con un perfil que se cumpla de acuerdo ya a los estándares nuestra propia autoridad de servicio civil ha planteado, sino que también tiene que haber un recorrido, ¿no? Tiene una experiencia. ¿Por qué? Porque cuando eres funcionario, representas a una unidad orgánica y tienes que gestionar, y gestionar significa hacer todo lo posible porque tu plan operativo, ¿no es cierto?, se cumpla, ¿no? Tienes que hacer todo lo posible porque las contrataciones que están en tu plan anual se desarrollen. Tienes que hacer todo lo posible, hablo de ese ámbito, ¿no? Tienes que hacer todo lo posible porque los contratos se gestionen de la forma más idónea posible. Entonces, para eso sabes que la norma no siempre es suficiente, porque las situaciones de hecho rebasan a la norma, entonces vas a tener que decidir, y decidir significa tener cierta expertise, ¿no? Que digamos, que te permita sustentar la decisión que estás tomando frente a la rendición de cuentas que vas a tener que hacer más adelante y frente también a los servicios de control que en forma concurrente o simultánea van a desarrollarse, que también en forma posterior van a realizar, si tienes que estar preparado para poder sustentar. Y yo creo que este sustento, esta última parte, vamos a tener más holgura para poder realizarlo cuando tenemos ya un recorrido, ¿no? Y solamente para terminar, en esa línea, por ejemplo, OCE, a través de la certificación de funcionarios y servidores, ha establecido que es un requisito obligatorio para poder prestar servicios, ¿no? Para poder laborar en el órgano encargado de las contrataciones e intervenir directamente en los procesos que forman parte o en los procedimientos que forman parte de este proceso de contratación estatal. Ha establecido 3 niveles, ¿no? El nivel básico, donde te piden cumplimiento de un perfil, ¿no? Cumplimiento de un perfil de acuerdo a las normas de servir, y no te piden experiencia. Entonces es un perfil básico para que vayas, digamos, generando esa expertise específica en esta materia que es tan técnica. Luego tienes un perfil intermedio donde ya te piden una experiencia, ¿no es cierto? Digamos, una experiencia en actividades relacionadas a la contratación estatal. Y finalmente un nivel avanzado, ¿no? Tienes un nivel básico, intermedio y avanzado. En el avanzado ya hablamos de profesionales que tienen, independientemente de que sean o no funcionarios, ¿ok? Es decir, servidores de confianza, tengan una expertise, ¿no es cierto?, acreditada no recuerdo ahorita la cantidad de años, para serles súper honesta, pero en todo caso son los niveles que ha previsto OCE en esta certificación, que es una acreditación obligatoria, que tiene que tener todo aquel que forma parte del órgano encargado de las contrataciones. Interesante. Muy interesante realmente, o sea, saber que hay ciertos tipos de niveles y dependiendo cómo nos vayamos capacitando, podemos adquirir una certificación para poder alcanzar un cierto nivel de grado, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, bueno, ya para cerrar este ciclo de conferencia, les recuerdo que este es un ciclo en el cual estamos contando con 4 sesiones, 4 charlas. Esta es la de contrataciones del Estado. La anterior que tuvimos fue de auditoría y control gubernamental. Y la que se viene en la siguiente conferencia, que será el 6 de marzo, no se olviden, es decir, ya la siguiente semana,
va a ser de recursos humanos. Entonces, bueno, algunos me han estado preguntando por interno con respecto a la certificación. Sí vamos a dar una certificación, pero es importante que participen en las 4 conferencias y tiene un costo que es de 60 soles. Si no han podido asistir a la conferencia anterior, igual regístrense en el enlace que les acabo de mandar para que así podamos subir a la plataforma. Todo esto está grabado y vamos a poder subir tanto el material como el video. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, profesora. ¿Le parece si nos tomamos una foto con los asistentes, si se animan un ratito nomás a poder prender su cámara y nos tomamos fotos todos juntos? ¿Sí? A ver, voy a Ok. cerrar un ratito esto. Es algo que veo que se hace bastante y me gusta mucho porque realmente junta a todas las personas, ¿no? ¿Puede un ratito, creo que dejar de compartir la pantalla de... Sí, dejé de compartir ya. Ah, ok. Creo que ya está con tu pantalla. Ah, está con mi pantalla, ¿no? Está con su pantalla todavía. Es, Sí, no, lo está con podría... la tuya porque no son mis contactos. No, Es la tampoco tuya, son los Priscila, míos. porque Ah, creo que es así, otra entonces no, persona. Eh, ya, sí, no es el bueno, mío. son cosas que a veces pasan. Sí, a ver, un ratito. A ver, no sé quién es la persona que está compartiendo ahorita, pero si pueden dejar de compartir, por favor, para que todos podamos Dice, ir en este momento. Silvita nos dice, sí, Silvia nos dice que Hugo Soto está compartiendo, de repente no se ha dado cuenta. Huguito, Sí, es lo deja más de probable. compartir, pon stop share. Ah, y creo que ya sé quién es. A ver, voy a dejar de hacer. Ok, ya, listo, ahora sí. A veces ocurre. Muy Así es. bien. No, Bueno, ya por la hora, sobre todo en esa Priscilita, sí, ya tecnología. deben estar con pijamita. Vamos a tomar, sí, Sí, con vamos los a que tomarnos puedan, no hay una ningún fotito entonces. problema. A ver, esperamos 5 segundos para que los que desean puedan prender, ¿ya? A ver, 5, 4, sonrían, por favor, 3, 2, 1. A ver, un hito más que están uniendo ahí, creo. 2, 3, 2, 1. Listo, ya está. Muchísimas gracias a todas sus regiones, Salud y bienestar. Huancayo, Cusco, Lima, Que estén bien. San Martín, y muchísimas gracias. Sigan en contacto y compartiendo y difundiendo estas charlas y estas conferencias. Muy buenas noches con todos. Hasta luego, Que profesora. estén bien, que estén bien. Salud. Gracias, Priscila. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias, que estén bien. Gracias.